Entonces iniciamos con el tema de correlación y regresión lineal simple. En este tema lo que vamos a ver es el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson, que mide la asociación entre dos variables cuantitativas. En forma gráfica utilizamos el diagrama de dispersión para hacer la representación de la asociación entre estas dos variables. Vamos a hacer cálculo e interpretación del coeficiente. También vamos a hacer la prueba de hipótesis para el coeficiente de correlación a nivel poblacional, que se llama Rho, es esta P que está aquí. Luego, la parte de la asociación, la correlación no implica causalidad, el que dos variables estén asociadas no implica que una es causa de la otra. También vamos a ver la parte de correlación parcial. Y después vamos a entrar en regresión, el tema de regresión lineal simple, cuando trabajamos con una variable cuantitativa. Vamos a ver los supuestos que hay que tener en cuenta antes de iniciar la técnica o el análisis por medio de regresión lineal simple. Coeficiente de determinación o R cuadrado o bondad de ajuste, también se le llama, para ver qué tan bueno es el ajuste que estamos haciendo de los datos. El aporte del coeficiente de regresión a nivel poblacional. Y después ampliamos el tema regresión lineal múltiple con varias variables independientes para hacer la predicción de la variable dependiente. Ok, entonces, bueno, ahí tengo un conjunto de datos. Lo que pasa es que estos son 20 datos. Entonces, en un momentito vamos a digitar estos datos. Son 12 datos que hacen referencia a la cantidad de semanas de experiencia y el número de rechazos. Entonces, nada más vamos a digitar los datos y vamos a empezar a hacer la representación gráfica. Vamos a empezar con el diagrama de dispersión para saber si existe alguna relación entre estas dos variables. Después calculamos el coeficiente, hacemos la interpretación. Okay. Ahora sí, tenemos los datos de dos variables cuantitativas, semanas de experiencia y número de componentes rechazados, ¿verdad? Para 12 trabajadores en una semana. Esos fueron los datos registrados. Entonces lo que queremos saber es si existe alguna relación entre estas dos variables. Entonces lo primero que vamos a hacer, una vez que ya digitamos los datos, vamos a marcar los datos y vamos a hacer la representación gráfica para saber el tipo de relación que existe entre esos datos. Entonces, arriba en el menú de Excel, le vamos a dar insertar y vamos a buscar el gráfico de dispersión. El primero, que sean solo los puntitos, no el que tiene los puntos con las líneas, sino solamente los puntos. Es un gráfico de dispersión, es el gráfico que se utiliza para determinar la asociación entre dos variables cuantitativas en forma gráfica. Entonces marcan los datos, arriba en el menú, insertar, y marcamos ahí el gráfico de dispersión. ¿Les salió a todos? ¿Todas? Sí, profe. Sí, ok. Bueno, voy a quitarle nada más estas lineecitas que no me gustan. Pero si quieren las dejan o si quieren las quitan, nada más las marcan y le dan suprimir. Vamos a ver, semanas de experiencia es la variable ubicada en la X y número de rechazos es la variable ubicada en la Y. Esos datos, esos puntitos muestran alguna tendencia creciente o decreciente. ¿Cómo los ven? Decrecientes. Ajá. Decreciente significa que vamos aumentando los valores de la X, es decir, las semanas de experiencia, y se van disminuyendo la cantidad de componentes rechazados. Falta aquí nada más agregar los nombres de las variables para estar ubicados con eso. Entonces aquí sería semanas de experiencia. Y aquí cantidad de rechazos.
Ok, entonces, como ya mencionaron, ¿verdad? Hay una tendencia decreciente. Entonces, cuando hagamos el cálculo del coeficiente de correlación, esperaríamos que el valor nos dé negativo, ¿verdad? Un negativo significa que conforme aumentan los valores de la X, disminuyen los valores de la Y. Voy a ponerles la presentación para que vean los tipos de gráficos que se pueden presentar. Entonces, ahí hay varios ejemplos de diagramas de dispersión. En el primero se muestra un coeficiente de correlación positivo igual a 1, ¿verdad? En donde todos los puntitos se agrupan o se alinean en una línea recta, valga la redundancia. En el B, todos se alinean hacia abajo, ¿verdad? Es un coeficiente de correlación negativo, un valor de 1, menos 1, perdón. En el C tenemos un coeficiente de correlación lineal igual a 0. ¿Verdad? El diagrama de dispersión lo que nos da es el gráfico de la relación entre dos variables cuantitativas, la relación lineal. Si hay otro tipo de relación, como en el caso de la D, que no es una relación lineal, el coeficiente de correlación de Pearson nos daría igual a 0. Entonces el C, el D, el G, H, J son ejemplos de coeficientes de correlación iguales a 0 o muy cercanos a 0. En el E y el F, ahí tienen los valores, ¿verdad? 0.48. El coeficiente de correlación de Pearson está entre menos 1 y 1. O si tomamos en valor absoluto, estaría entre 0 y 1. Entre más cerca de 1 esté el valor del coeficiente de correlación, mejor o más fuerte es la relación que existe entre esas dos variables. Y entre más cerca de 0, peor es la asociación que existe, ¿verdad? O se dice que no existe asociación lineal. Sí. Profe, no está el PDF todavía, ¿verdad? Sí, claro, ahí está en el tema 4. No, en el tema 4 correlación. Sí, correlación y regresión. No aparece en la carpeta suya, profe. Solo Ok, aparece. ahora reviso y cualquier cosa ahorita lo pongo si no estuviera. Ok. Ok, gracias. Ok, entonces, del coeficiente de correlación vamos a interpretar por un lado el signo. Si es positivo, indica que existe una relación directa entre las variables. Si es negativo, se dice que hay una relación inversa o indirecta entre las variables. Directa significa que conforme aumentan los valores de la X, aumentan también los valores de la Y. Inversa significa que conforme aumentan los valores de la X, disminuyen los valores de la Y. Entonces, por un lado, interpretamos el signo. En el ejemplo que estamos haciendo, esperaríamos que el signo de negativo, ¿verdad? Porque se muestra una relación inversa entre las variables, según lo que hicimos en el diagrama de dispersión. Por otro lado, interpretamos el valor del coeficiente en valor absoluto. Y ahí tienen esa clasificación para guiarse un poco con los niveles de intensidad, la fuerza o la asociación con la cual están asociadas esas dos variables cuantitativas. Recuerden que si es un valor muy cercano a 0, se dice que la relación entre esas variables, la relación lineal, es muy baja, ¿verdad? Valores cercanos a 0. De 0 a 0.3 muy baja. De 0.31 a 0.5 existe una asociación baja. 0.51 a 0.7 moderada. 71 a 9 alta. Y de 0.91 a 1 muy alta. Entre más cercano a 1, más alta es la relación que existe entre esas dos variables. Entonces, vamos ahora al diagramita que teníamos aquí en Excel. Vamos a hacer el cálculo del coeficiente de correlación. En el librito de fórmulas, la fórmula para el cálculo del coeficiente de correlación está en la página 11.
Ahí en la página 11, ahí tienen la fórmula de cálculo del coeficiente de correlación lineal simple. Vean que recalco la palabra lineal porque puede ser que exista otro tipo de asociación que el coeficiente no lo detecta, ¿verdad? Aquí únicamente vemos la asociación lineal entre dos variables cuantitativas. Esta es la fórmula de cálculo. Bueno, la idea es realizar los cálculos con Excel, ¿verdad? Para agilizar un poco la parte de estas sumatorias de las dos variables, ¿verdad? La sumatoria de X por Y o la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Las sumatorias de cada uno de los valores al cuadrado, de todos los datos al cuadrado, de la X y luego de la Y. Y el total de datos que son la N. Ok, entonces en Excel, aquí voy a poner R, que es el coeficiente de correlación lineal de la muestra, ¿verdad? Con estos 12 datos que tenemos, porque son solo 12 trabajadores los que se seleccionaron durante esa semana, pero no sabemos cuántos hay en esa empresa. Después podríamos hacer la generalización hacia toda la población, ¿verdad? Inicialmente trabajamos con los datos de la muestra. Entonces, arriba en el menú, en fórmulas, insertar función. Y ahí buscamos la fórmula del coeficiente de correlación. Está en las funciones estadísticas. Y es la primera que aparece. Ahí le damos a aceptar. Matriz 1, seleccionamos los datos de la variable X. Y matriz 2, seleccionamos los datos de la variable Y. Y le damos a aceptar. Entonces, según lo que acabamos de ver ahí en la presentación, lo primero que vamos a interpretar es el signo. Si es positivo, una relación directa. Si es negativo, una relación inversa. Entonces, existe una relación inversa, ¿verdad? Porque el signo es negativo. En inversa. Y ahora vamos con la intensidad. Ese valor 0.9084. ¿Cómo lo clasificamos? ¿En cuál categoría queda? ¿Muy baja, baja, moderada, alta o muy alta? Alto. Sí, o muy alta, ¿verdad? Podríamos redondear ahí, ya quedaría en 0.91. Entonces quedaría como muy alta. Entonces inversa y muy alta. Profe, ¿usted después nos puede subir este Excel? Sí, claro. Gracias. ¿Cómo? Pero el Excel ustedes lo están haciendo. Lo que estoy haciendo es grabando el archivo, grabando la clase. Ahí les queda como Bueno, el está video. bien. Es que, bueno, sí está bien. ¿No tiene el Excel o qué pasó? No, es que a veces se me complica como estar escribiendo mientras veo la pantalla, pero no está bien. Para escribir que la interpretación. Ujú. Ahí les queda la interpretación un ratito para que la puedan escribir, porque la idea es que ustedes vayan haciendo los ejercicios conmigo para que, ¿verdad? Como irlo haciendo entre todos. Igual si quieren el archivo yo creo que lo puedo grabar, no tengo problema, pero la idea es que ustedes tengan los datos, tengan la interpretación, por aquello que hagamos otros, pues queden ahí. Ese es el cálculo del coeficiente de correlación a nivel de la muestra con esos datos de semanas de experiencia y número de rechazos. Y esta sería la interpretación del coeficiente. ¿Verdad? Existe una relación, entonces interpretamos el signo, en este caso es una relación inversa, y luego interpretamos el valor, inversa y muy alta, entre las semanas de experiencia y el número de rechazos, o el número de componentes rechazados. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Alguna duda?
Bien, Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Paso 1, plantear la hipótesis, ¿verdad? Tenemos dos hipótesis. La hipótesis nula. Aquí vamos a poner que el coeficiente de correlación, vamos a ver si insertamos un símbolo donde venga el coeficiente de correlación de Pearson, ¿verdad? Se llama RHO, RHO. Ese es el coeficiente de correlación de Pearson a nivel poblacional. Siempre la hipótesis nula, trabajamos con el parámetro igual a un valor. Y en la hipótesis alternativa, ahí podemos probar que el coeficiente es mayor a 0. Significa que estaríamos probando que existe una relación directa entre las variables. Menor a 0 significa que estaríamos probando una relación inversa entre las variables. O diferente de 0, y eso significa que estaríamos probando que existe una relación lineal entre las variables. No decimos si es directa o inversa, simplemente que existe una relación lineal entre las variables a nivel poblacional. En el caso del ejercicio, ahí nos indican, dice, verifique la hipótesis de que el coeficiente de correlación de Pearson a nivel poblacional, ρ, es menor que 0. Entonces vamos a probarlo así, menor a 0. Que tiene sentido por el tipo de asociación que muestra las variables, ¿verdad? La dirección que tiene. Perdón, profe, ¿puede repetir Sí. eso? ¿Qué cosa? Que cuando es mayor a 0, Ajá. ¿qué es lo Mayor a 0 existe una relación directa entre las variables, ¿verdad? Porque estaríamos probando que el coeficiente es positivo, ¿verdad? Tal y como se muestra aquí en la interpretación. Entonces, si lo probamos mayor a 0, es una relación directa. Menor a 0 es una relación inversa. Y diferente de 0, simplemente que hay asociación entre las dos variables. Gracias. ¿No? Ese es el paso 1. El paso 2 es el nivel de significancia. El alfa, ¿verdad? Vamos a quitar un simbolito de alfa. Y no sabemos cuánto es alfa, porque no nos lo dan y estamos usando Excel. Y para eso tenemos las probabilidades para poder determinar. Profe, yo creo que ahí el ejercicio dice que de 10%. Ajá. Sí, el ejercicio por lo general, como los hacíamos a mano, en las clases presenciales, siempre nos dan el nivel de significancia para poder buscar el valor de la tabla y para comparar el calculado con el de la tabla. Pero, como ustedes ya saben utilizar Excel, la calculadora, las diferentes técnicas que hemos visto, de Z, de T o de F, ustedes están trabajando con VP o el valor de la probabilidad asociada al estadístico calculado. Entonces, aquí el estadístico que vamos a utilizar es el de T-Student, ¿verdad? Que ustedes ya conocen que es una distribución simétrica, muy similar a la normal, que está condicionada según sean los grados de libertad. Hay una distribución diferente según sean los grados de libertad. En la página 11, el libro de fórmulas, ustedes tienen el valor del formulita, del T. Dice que es R minúsculo, o sea, el coeficiente de correlación de Pearson a nivel de la muestra, R a nivel poblacional, o ρ, entre S de R. Y S de R es la desviación estándar de R, que se calcula con la raíz cuadrada de 1 menos R cuadrado entre 1 menos 2. Aquí está la prueba de hipótesis para R, ¿verdad? Para el coeficiente de correlación lineal simple, o coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, esa es la formulita que vamos a trabajar aquí, en el paso 3. Vamos a hacer el cálculo del estadístico de prueba, que vamos a utilizar T. Entonces, dice aquí que el cálculo es R, ¿verdad? R de la muestra, menos ρ. ¿Cuánto dice la hipótesis nula que vale ρ? 0. 0.
Y eso lo dividimos entre, dice que es la raíz cuadrada de 1 menos r al cuadrado. No tengo r al cuadrado. Aquí. Bueno, voy a hacer otra cosa. Esto por esto. Se le va al cuadrado. R cuadrado. 1 menos r cuadrado. Eso dividido. Estoy poniendo la fórmula de la página 11 del librito de fórmulas, ¿verdad? Te dice r minúscula menos rho entre s de r. Estoy haciendo s de r, que es la raíz cuadrada de 1 menos r cuadrado, entre n menos 2. N era 12, ¿cierto? 12 datos. Cierro aquí el paréntesis de la raíz. Y cierro el paréntesis, me había faltado uno. Me avisan si les da igual. Entonces, ahí tenemos el valor del estadístico calculado. Vamos con el paso 4, que sería tomar la decisión. En fórmulas, insertar función, funciones estadísticas. Ahí busqué abajo la prueba T. Prueba T. Entonces le di a aceptar. Y en matriz 1 puse los datos de experiencia. Matriz 2 puse los datos de la cantidad de rechazos. En colas dice, especifique el número de colas de la distribución. Una cola, di 1 y 2 colas 2. Entonces estamos trabajando a una cola, ¿verdad? Y en tipo dice, es el tipo de prueba variado, es 1. 2 muestras de igual variancia, que son muestras independientes, es 2. Y de variancia distinta es 3. Entonces en tipo le puse 2, que son 2 muestras independientes de igual variancia. Ese es el supuesto que ustedes tienen cuando utilizan la T de Student en la página 10 de los estadísticos de prueba de hipótesis. Ahí donde dice, arribita en el primer cuadrante, dice S cuadrado P, y ahí les da el desarrollo de la fórmula. Entre paréntesis dice, bajo el supuesto, sigma cuadrado 1 igual sigma cuadrado 2, bajo el supuesto de que las variancias son iguales. Y ahí le vamos a aceptar. Y ese es el valor de la probabilidad asociada al estadístico calculado. Y ahora sí, aquí podemos establecer el nivel de significancia. Esto es VP. Y aquí establecemos el nivel de significancia. ¿Cuánto podemos establecer de significancia? 1%. Entonces, esto es una probabilidad muy baja, menor incluso que 0.1. La decisión sería rechazar H0. Y la conclusión ¿alguien me ayuda? Dice que el 17, ahí tengo ese generador de números aleatorios. Qué bueno, Rachel. Ayúdenos con la conclusión. Que con un 1% de significancia hay evidencia para decir que existe una relación inversa y muy alta entre el número de rechazos entre las semanas, en el número de rechazos entre las semanas de experiencia y los rechazos. Inversa entre las semanas de experiencia y la cantidad de rechazos. Muy bien. ¿A nivel de la muestra o a nivel poblacional? Poblacional. Y para eso hicimos la prueba de hipótesis, porque a nivel de la muestra ya sabemos que existe una relación inversa y muy alta
entre las semanas de experiencia y el número de componentes rechazados. Entonces, ¿qué es lo que estamos demostrando aquí? Que a nivel poblacional también existe una relación inversa entre esas dos variables. ¿Con cuánto de significancia? Con un 1% de significancia. El ejercicio nos planteaba el 10%, pero vean que la probabilidad asociada a este estadístico calculado, este 0.00017, es un valor muy bajo. Si ustedes se fijan en las tablas, ya que les gusta usar tanto en las tablas estadísticas, se fijan en la distribución normal estándar. La distribución normal estándar llega hasta -4. La página 63, si las tienen por ahí a la mano. Y vean que esa probabilidad con -4 es 0.000003. Entonces, la probabilidad asociada a -6.87 es un valor muy pequeño, 0.00000017. ¿Ok? Para que tengan una idea. Y esto también en valor absoluto. Si ustedes le dan vuelta a la página de la distribución normal, yo sé que estamos trabajando con T, ¿verdad? Pero está haciendo la comparación como si fuera una normal. Recuerden que la T, si el tamaño de la muestra aumenta, se convierte en una normal después de 30. Entonces, si ustedes ven en la página 64, ahí los valores son 0.999998, o sea, es prácticamente 1, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí en el cálculo de las probabilidades con respecto a la normal estándar, que lo tenemos impreso con las tablitas, ¿verdad? O que lo podemos hacer con Excel. Profe, Sí. ¿puede poner la conclusión un momento? A ver. Ah, sí, perdón. Profe, una pregunta. En la conclusión no hay que poner el nivel de eso que era de muy bajo y eso. La intensidad con la cual están asociadas las variables, Ajá, ¿no? ajá. No, solamente si hay asociación, en el caso de que estuviéramos probando aquí en la hipótesis alternativa diferente, entonces nada más indicamos, existe una relación lineal, lineal entre las variables, en este caso semana de experiencia y número de rechazos a nivel poblacional, indicando la significancia. Si fuera diferente, y si lo aprobamos con alguna dirección mayor o menor, entonces demostramos que existe una relación inversa o directa. Pero sí, solamente probamos el signo, no probamos la intensidad con la cual están asociadas las variables. Ok, gracias. Mucho gusto. Y aquí estamos trabajando entonces a nivel poblacional. Vean que hago la separación de la decisión que tomo y de la conclusión, ¿verdad? La decisión es rechazar o no la hipótesis nula. La conclusión va en términos de la hipótesis alternativa. Aquí teníamos los datos, hacemos el cálculo del coeficiente de correlación a nivel de la muestra, podemos hacer la interpretación de ese valor, podemos representar en forma gráfica la relación que existe entre esas dos variables y también podemos generalizar los datos a nivel poblacional con la prueba de hipótesis. Es una relación directa, ¿verdad?, entre las variables. ¿Cuánto les da el cálculo del coeficiente de correlación? 0,94. 9489, igual que el que está ahí, ¿verdad? Proyectado. Ok. Entonces digitamos bien los datos. Ok, entonces ahí está el valor. A nivel de la muestra, entonces, si queremos interpretar ese valor del coeficiente de correlación, sería, existe una relación directa y muy alta, ¿verdad? Es un valor muy cercano a 1, entre la distancia en millas y el tiempo de entrega en días. ¿No? Ok, y a nivel poblacional, ahí no nos dicen el ejercicio que hagamos la prueba de hipótesis. Yo la probé mayor. Se supone que el enunciado nos indica si la probamos mayor, menor o diferente, ¿verdad? Tal y como lo dice en el ejercicio 4.1 en la A, que ahí nos decía, verifique la hipótesis de que el coeficiente de correlación es menor que 0.
Aquí yo la probé mayor a 0 porque es positiva y en el gráfico también, ¿verdad? Se muestra una relación. Profe, yo creo que sí decía. No, es que empieza con bondad de ajuste, no, bueno, no Ahí sé. dice, ¿A B, dónde? igual, B mayor que 0. ¿A dónde? ¿En qué punto? ¿De la A a la G? ¿En cuál? En el E, profe. Ah, pero eso es coeficiente de regresión, es beta, Ah, es no B es igual rho. que 0. Sí, es que ese ejercicio es más de regresión que de correlación, pero igual lo podemos hacer con correlación. Ok, entonces, bueno, ahí no sé si todos lo probaron a una cola o a dos colas, ¿verdad? Ahí sería mayor a 0 o diferente a 0. La significancia no nos la dan. Y ahí la compañera que preguntó, no, estas sí lo hicieron, supongo que era el valor de la T-student, que eso es la formulita que está en la página, ay, se les dijo. Sí, profe, en la página 11. Ajá, la página 11. Y ahí tenemos el cálculo del estadístico, ¿verdad? Que era la misma fórmula, nada más cambiar el tamaño de la muestra, que eran 10 en lugar de 12. A mí me dio eso, no sé si a todos les dio igual, 8.5. A mí me da igual. Sí. Entonces ahí la probabilidad, ¿verdad? Para buscar el valor de P, la fórmula que usamos es prueba.t.n. Vamos a ver aquí en fórmulas. Profe, ¿no puede poner un toque la T otra vez para ver la fórmula, por Sí, ya le iba a hacer en fórmulas, insertar función. No, la T de estudiante, o sea, el estadístico. Ah, el estadístico, aquí. Ajá. Gracias. Esa E3 es el valor que tengo arriba, ¿verdad? Es el valor del coeficiente. Ah, sí, ya viera como un error con Ok. los paréntesis. Gracias, profe. Ok. Ujú. El tamaño de la muestra. Ok, y esta, ¿verdad? En fórmulas, insertar función, ahí busco la que dice prueba t.n y se devuelve la probabilidad asociada con la prueba T de student. Ajá. Y ahí entonces, igual que en el anterior, ¿verdad? Marcamos los datos de la matriz 1, los datos de la matriz 2. En colas, la prueba es de una cola, ¿verdad? Puede ser de una o de dos colas. En la hipótesis alternativa tenemos mayor, entonces sería una cola. Y en tipo, recuerden que en el libro de formulitas, la página 10, trabajamos bajo el supuesto de que las variancias son iguales. Entonces ahí indicamos dos, ¿verdad? Muestras de igual variancia. Y le damos a aceptar. Ahí nada más cambio el número para trabajar con notación decimal y no notación exponencial o científica. Y ese es el valor de P. Es el valor de la probabilidad asociada al estadístico calculado. Al igual que el caso anterior, ¿verdad? Es una probabilidad muy baja, entonces ahí puedo definir un 1% de significancia. Me vuelvo aquí y defino también, ¿verdad? 1% para que quede establecido en el paso 2. Queda también establecido en el paso 4. Y entonces puedo rechazar la hipótesis nula y puedo definir con un nivel de confianza, perdón, con un nivel de significancia de un 1%. Hay evidencia para decir que existe una relación lineal directa entre la distancia en millas y el tiempo de entrega en días a nivel poblacional. No sé si quieren revisar aquí alguna formulita o algo, o les salió bien. ¿Puedo bajar un poquito la conclusión, profe? La conclusión. Profe, entonces, estos ejercicios los haremos